Volvemos a nuestro libro que hemos estado desarrollando en los últimos domingos, en realidad hace ya unos cuantos domingos, unos cuantos meses. Hemos estado en este precioso libro, esta carta maravillosa que Pablo le escribe a una de sus iglesias que él había fundado en Europa, la primera iglesia que había fundado en Europa, que es la iglesia de Filipo, y donde él expresa también un sentimiento de gratitud, un sentimiento de amor profundo, de cercanía muy especial con estos hermanos en este lugar. Y cuando ellos se enteran de que el apóstol Pablo está preso, le envían también a uno de sus miembros más ilustres, a Epafrodito, para que pudiese atender a las necesidades del apóstol Pablo y al mismo tiempo pudiese traer nuevas de cuál era la situación, la condición de Pablo y si había decaído, si estaba mal, si estaba sufriendo y en aflicción por causa del Evangelio al estar preso en esa cárcel en Roma, que era una casa alquilada donde estaba preso, como hemos visto ya reiteradamente. A un soldado romano estaba, cierto, encadenado durante las 24 horas del día. Le cambiaban cada 6 horas al custodio y tenía 4 personas que estaban con él constantemente durante todo ese tiempo. Y del versículo 12 en adelante, después de la oración introductoria, el apóstol Pablo le va a decir que no se preocupen, que en realidad, aunque su situación no es la mejor, no obstante, él no estaba pensando en sí mismo, ni autocompadeciéndose, ni pensando que las circunstancias eran muy complejas para él, sino que estaba pensando en el avance del Evangelio, en que Cristo fuese anunciado. Eso es lo que le va a decir en todo este párrafo. Y entonces en toda esa exposición y esa explicación para animar a los hermanos de Filipo llega al versículo 21, que en realidad es una joya, quizás la síntesis más perfecta que probablemente tenemos en la Escritura, que al mismo tiempo de describir una experiencia del apóstol Pablo, una convicción de su propio corazón en su relación con el Señor, también confronta nuestro cristianismo en el día de hoy. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No cabe duda que al llegar a este texto estamos frente a una de las declaraciones más extraordinarias de las Escrituras. Nuestros pies están en un terreno sagrado y la verdad es que es difícil predicar este texto, muy difícil. No desde el punto de vista necesariamente técnico, sino desde la perspectiva de lo que significa esto y lo que implica para uno mismo que lo está predicando y para el desafío que significa para cada uno de ustedes también. Es algo muy fuerte. Hace ya aproximadamente unos 15 años atrás probablemente, cuando era presidente de la misión de la Unión de Centros Bíblicos, durante 2 años estuve en ese cargo, me dijeron que pudiese ir a el cumplimiento de los 100 años del hermano Jorge Black, un antiguo misionero de los centros bíblicos, y que dijera unas palabras ahí en esa celebración, dando gracias al Señor por lo que Él había hecho a través de este hombre de Dios que había traído desde los Estados Unidos y que había hecho un trabajo aquí en Chile, había sido usado por el Señor de una manera tan especial. Yo había conocido al hermano Jorge cuando estuve en Vallenar. Lo había conocido cuando íbamos a un grupo de personas de diferentes iglesias y nos juntábamos y nos reuníamos en Copiapó, donde él pastoreaba y donde teníamos un tiempo de oración, un tiempo devocional, y cada vez que uno se sentaba al lado de él, uno escuchaba a un hombre realmente con una sabiduría tremenda. Y su único deseo, su único anhelo en su corazón es que Cristo fuese predicado en todo lugar. Él vivía por Cristo y para Cristo, y eso a mí me marcó de tal manera que cuando fuimos a la celebración de los 100 años del hermano Jorge, yo tomé este verso precisamente, Filipenses 1:21, para decir que había conocido a un hombre que sí, para él vivir era Cristo. Murió a los 102 años, creo, si mal no recuerdo, y él murió proclamando a Cristo.
Él ordenaba su vida en función del Señor y no tenía otra cosa en su mente. Era evidente eso. Cuando tenía 98, 99 años, él nos contaba que en realidad se leía 2 libros a la semana y estaba preocupado permanentemente de escuchar al Señor a través de su palabra. Y a pesar de que ya los años lo habían alcanzado y no tenía la fuerza de antes, tenía esa pasión por Cristo que era singular. Y yo no he conocido a nadie más así. Y cuando uno lee aquí lo que el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos de Filipo, evidentemente estamos hablando más que de una experiencia personal, estamos hablando de lo que realmente representa o debe representar el carácter de un cristiano. No se trata de que sea exclusivamente la vida de Pablo, cuando algunos piensan que se examinan las Escrituras y se toma, por ejemplo, la vida de Pablo, se piensa en una biografía, pero la Biblia no fue dada para que nosotros aprendamos biografía, sino fue dada para confrontar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, en función de lo que la Biblia describe como debe ser el carácter de un cristiano. Y esto es lo que tenemos aquí. Por eso somos confrontados con este texto. Yo también soy confrontado. Y créanme, es una lucha todavía seguir buscando parecernos más a Cristo. No se trata del cumplimiento de cosas externas, eso es muy fácil. Eso se aprende y se empieza a hacer en forma casi mecánica y automática. Sino se trata de una relación profunda con el Señor Jesucristo. En el contexto vemos que Pablo está confortando a sus hermanos de Filipo por medio de expresar su contentamiento con todo lo que le había sucedido. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Todo esto me mantiene contento, estoy tranquilo. Más adelante, al final de la carta, va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay problema. Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. En todo y por todo estoy entrenado. He aprendido esto, a vivir de esa manera, porque para mí el vivir es Cristo. La cárcel para él era una oportunidad única de poder llegar con el Evangelio a la misma guardia del César romano, como vemos en el versículo 13, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. A la guardia pretoriana, donde llegó y nadie podía llegar de otra manera. Pablo llegó por el hecho de estar preso por causa de Cristo. Estas aflicciones y la manera que él las había enfrentado estaban haciendo algo especial en la iglesia de Roma. Estaban motivando a muchos hermanos, dándoles valor, dándoles confianza para poder predicar el Evangelio. Y al mismo tiempo estaba despertando la envidia de otros dentro de la misma iglesia. Y estas personas, aunque motivados equivocadamente, que querían añadir aflicciones al apóstol Pablo, como dice el versículo 16, sin embargo, estas personas estaban anunciando el Evangelio. Y Pablo dice, ya sea que aquellos que están anunciando de buena manera, motivados correctamente, como aquellos que lo están haciendo por envidia, a pesar de eso, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. Él había entendido que todo debía ser interpretado en función del avance del Evangelio. No había otra cosa, no había otra motivación en su corazón. Más aún, él mismo dice que sabía que su gozo también sería una realidad en el futuro. Me gozo y me gozaré aún. ¿Y por qué? Porque sé que por vuestra oración y la suministración o la provisión del Espíritu Santo, yo seguiré, permaneceré y seré libertado. Como dice al final del versículo 19, todo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, y que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Él sabía, estaba seguro que Cristo sería honrado, glorificado, ya sea que siguiera viviendo o ya sea que muriera. Cuando los hermanos recibieron esta carta, pudieron apreciar que Pablo no estaba preocupado por lo que pasaría con su vida, sino por el contrario, lo que pasaba en el corazón del apóstol y lo que él transmitía a los demás es que no debiésemos preocuparnos, ningún creyente por nuestra situación, sino preocuparnos por que el nombre de Cristo sea honrado más allá de nuestras circunstancias. Que el Evangelio siguiera avanzando. Esto era lo que ardía en su corazón.
Era su propósito en la vida, su razón de ser y de existir. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que me pase a mí no tiene ninguna importancia, pero todo lo que me pase a mí debe redundar para el progreso del Evangelio, y eso es lo que importa. No había nada más importante para Pablo. Todo lo demás palidecía ante la excelsa visión del Cristo crucificado que él había tenido cuando iba camino a Damasco, con mucha rabia en su corazón, violentamente para tomar a los cristianos que habían en Damasco, en Siria, y para llevarlos presos a Jerusalén. Esa era, acuérdense, la motivación principal de Pablo. Pero el Cristo resucitado salió a su encuentro. Y cuando él lo vio, cambió completamente su concepto de la vida. Pablo antes pensaba que la vida era la religión que él practicaba, que la vida era el cumplimiento externo de algunas leyes que habían en el Antiguo Testamento. Pablo creía que su justicia era la que importaba, y cuando Cristo se le manifestó entendió que la justicia de Cristo era la que lo había transformado y había cambiado completamente su ser. No solo sabemos que Cristo resucitó porque Pablo dice que se le presentó el Cristo resucitado y otros textos más, sino porque vemos el cambio y la transformación que produjo ese encuentro en la vida del apóstol Pablo. Yo me pregunto, y es una pregunta también para mí, ¿es Cristo mi mayor placer? ¿De verdad eso es lo que pasa con mi vida todos los días? ¿Cómo comienzo mi día? ¿Cómo termino mi día? ¿Cómo desarrollo mi vida? ¿Es Cristo mi mayor placer? ¿Qué significa para mí vivir realmente? ¿Qué significa para nosotros vivir? Esta sublime declaración de Pablo me confronta y nos confronta con nuestro cristianismo. Nos lleva a hacernos la pregunta más importante de nuestra existencia. ¿Qué es la vida realmente? ¿Qué es la vida? Recuerden que no se trata solo de la experiencia. Si así fuera de Pablo, si así fuera, no es más que una biografía interesante. Estamos frente a nuestra vida cristiana en su significado más profundo y esencial, como si nos miráramos a un espejo y viéramos en el otro lado el rostro de Cristo y pudiésemos ver cuán poco nos parecemos a Él. Y meditemos y nos demos cuenta de que estamos tan lejos del ideal. Martin Lloyd-Jones, un gran predicador del siglo XX, dice: lo atractivo en este punto, y por supuesto es observado en la experiencia de Pablo, pero mis queridos amigos, dice él, estamos hablando acerca de nosotros mismos, no solamente de Pablo. Es una verdad prioritaria de Pablo, pero esa verdad debiera pertenecer a todo cristiano. El último hombre para reconocer cualquier diferencia esencial entre sí mismo y cualquier otro cristiano fue el apóstol Pablo. Él nunca proclamó que existiera una clase de cristiandad para sí mismo y otra clase para cualquier otro. Nunca enseñó eso. Nunca dijo, miren, esta es mi experiencia, pero la de ustedes puede ser otra. Nunca dijo eso. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo, estaba diciendo, este es el estándar del cristianismo. Cuando Pablo estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba anunciando, diciéndole a todo el mundo, a esto debe llegar. Esta es tu meta, este es tu propósito en la vida. En realidad, esta es tu vida. El significado real de la vida se encuentra en Cristo. Estamos frente al espejo escrutador que nos lleva a ver nuestra propia vida cristiana tal y como es, sin maquillaje alguno. Vemos a través de esta declaración quiénes somos realmente. ¿Podemos unirnos a Pablo y decir juntamente con él, para mí el vivir es Cristo? Si la respuesta fuera afirmativa, y debiera ser afirmativa, estaríamos como Pablo llenos de una pasión irresistible que podría transformar el mundo. Solo pensemos en lo que eso significaría. Iglesias absolutamente llenas de creyentes apasionados por Cristo, viviendo por y para Cristo, ordenando su vida siempre en función de cómo el Señor pudiese llegar a más personas y cómo ese Cristo pudiese transformar más corazones. Así evaluaríamos nuestro éxito o fracaso. No de acuerdo
a los estándares del mundo, no de acuerdo al exitismo que muchas veces se manifiesta también en nosotros los creyentes de alcanzar objetivos terrenales intrascendentes, sino de acuerdo a una visión distinta de la vida. Esto fue lo que pasó con Pablo. Pablo está diciendo a través de esta declaración, no importa cuánto tiempo más pueda permanecer en este cuerpo. No importa si son 20, 30, 40 años, 10 años, 5, un año, un par de meses, no importa. Si son muchos o pocos, todos y cada uno de ellos, dice Pablo, los viviré para Cristo. Y aún así, si muriera, también sería para Cristo. Y hermanos, esta es la característica distintiva del cristianismo. Esto es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier tipo de religión. Los musulmanes están dispuestos a morir por su Dios y por su profeta Alá. Se colocan un cinturón de bombas y se explotan a sí mismos porque supuestamente tendrán un mejor estado, una mejor situación en el cielo de los musulmanes. Sin embargo, ellos no se parecen a quien es el que vino y murió en la cruz por nosotros. El carácter de ellos es un carácter violento que destruye y se destruye a sí mismo. Pero el carácter de Cristo es totalmente distinto. Y por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel, no estaba pensando en vengarse del imperio romano que lo tenía ahí injustamente. No estaba pensando con odio en su corazón, apuntando hacia los judíos que fueron los que lo acusaron injustamente y lo llevaron allá. O lo hicieron que finalmente apelara a César para ir a Roma. Pablo estaba pensando en Cristo y el avance del Evangelio. Esta no es la declaración de un fanático. Es la declaración de alguien que sabe qué significa ser cristiano. Debe ser, por tanto, la declaración de principio de cada uno de aquellos que fuimos alcanzados por Cristo. Y por eso es pertinente para el día de hoy. Si solamente esto tuviese el propósito de alentar a los hermanos de Filipo y nada más, entonces el Espíritu Santo no lo hubiese dejado plasmado en las Escrituras. Pero si el Espíritu lo dejó en las Escrituras, es para que nosotros también seamos confrontados. ¿Qué es entonces la vida? ¿Qué es la vida? La primera pregunta que responder, ¿cómo la concibe la gente en general? Para algunos la vida es mera existencia. No tiene un significado distinto a la existencia de cualquier otro ser vivo, sea una planta o cualquier cosa. Estos son los que dicen que el cuerpo humano es una especie de máquina que en un momento deja de funcionar y se acabó y ya dejó de existir. Estos son los materialistas, que para ellos existe la materia, lo que pueden palpar y tocar, no existe lo espiritual. Y entonces ellos piensan vivir la vida como ellos quieran, sin considerar nada trascendente. Estos han eliminado el concepto de trascendencia. Para ellos eso es vivir. Por otro lado están los que conciben la vida como un placer inagotable que hay que experimentar. Estos son los hedonistas que viven para el placer. O los epicúreos, como dice desde el punto de vista de la filosofía práctica de los griegos, los epicúreos eran estos también, que decían que había que vivir para el placer. No existe ninguna restricción. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrutemos al máximo la vida. Saquémosle el jugo a la vida. Nosotros tenemos un dicho aquí, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. Esa es una expresión de un corazón hedonista, de una persona que vive para buscar solo el placer, por el placer y para el placer. Esa es la filosofía de esta gente. Hoy día nosotros vivimos así. Hoy día la gente, la sociedad vive de esa manera. Y por eso es que cada vez se celebra más en nuestro país el famoso progresismo que tenemos en nuestro país, que no es más que un retroceso, más que un progreso. Está diciendo a través de las leyes que hace que entre mayor libertad tenga la persona para hacer lo que quiera, entonces estamos en un mejor país. Pero la verdad es que cuando dejamos en libertad al hombre corrupto, por naturaleza, en sus pensamientos, sentimientos y voluntad, porque eso es lo que dice la Escritura, que el hombre es corrupto completamente. Cuando le damos todo tipo de libertad y no ponemos ninguna restricción, esta persona se destruye a sí mismo y destruye todo lo que está a su alrededor. Drogas, vicios, permisividad sexual y todo este tipo de cosas
que estamos viendo en el día de hoy en nuestra sociedad. Eso es una vida de placeres solamente. Eso para la gente, este tipo de gente en la vida. Estos son alimentados por ideologías y filosofías licenciosas que proclaman que se deben aumentar las libertades para que el ser humano haga lo que quiera sin ningún tipo de freno. El psicólogo, el inventor prácticamente de la psicología, como fue Sigmund Freud, él decía que el problema mental de la gente, todos los problemas mentales que la gente padecía, era porque no se les permitía dar rienda suelta a sus instintos salvajes. Y eso era lo que le hacía enfermarse. Sin embargo, lo que tenemos en las Escrituras es todo lo contrario. La vida no es placer, la vida no es solo material, la vida tiene una trascendencia espiritual. Pero la mayor parte de la gente interpreta la vida como un lugar de puro placer y por eso es que quieren evitar a toda costa el dolor. En tercer lugar están también aquellos que, decepcionados de todo, ven la vida como una tragedia insoportable e interminable. Nada tiene provecho bajo el sol, como lo expresa Salomón en Eclesiastés. ¿De qué vale tener sabiduría, bienes, placer y trabajo si todo es vanidad y aflicción de espíritu?, dice él. Coloca las cosas por las cuales la gente más se esfuerza y trabaja y quiere alcanzar. Y luego dice, después de esto vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Algo vacío, sin contenido, no tiene consistencia, claro, porque cuando se ve la vida en forma horizontal, sin considerar a Dios en la vida, entonces la vida no tiene sentido. Estos son los que tienen una visión cínica de la vida. Por otro lado, en cuarto lugar, también en contraste con esta visión está la que dice que el hombre tiene que vivir por el hombre y para el hombre. Esto es el humanismo. Esta visión es optimista. La anterior era pesimista, pero esta es optimista. Mientras vivimos debemos luchar para cambiar la sociedad, dicen. Querer es poder es su lema. Estos idealismos que mueven a estas personas nunca llegan a ser más que eso, un mero ideal y nada más. Estos son los que están cada 4 años diciendo, no, si ahora viene el cambio, ahora. Y no pasa absolutamente nada. Son idealismos. Es escribir en el agua. El hombre cree tener todas las respuestas. Ya no necesitamos a Dios, dijeron en una ocasión. Y escribieron 2 manifiestos, el Manifiesto Humanista 1 y 2 en los Estados Unidos, y grandes hombres que en el día de hoy son los padres de la educación moderna, estuvieron allí, ateos importantes, y dijeron, no necesitamos a nadie de fuera que nos venga a salvar, el hombre se va a salvar por sí mismo. El hombre tiene la capacidad, la sabiduría para poder dar solución a todos los problemas del hombre. Y resulta que entre más avanza la sociedad en el tiempo, más abajo está, denigrándose a sí mismo. Sin embargo, fuera de todas estas visiones de la vida que el hombre tiene sin Dios, está la visión que aparece aquí del apóstol Pablo. Y aquí él dice que tenemos probablemente la mejor definición de la vida. Y él está diciendo, la vida es Cristo. Cristo es la vida. ¿Quién más puede definir la vida sino aquel que la dio y la sostiene? ¿Quién es el creador de la vida? Él sabe por qué la dio. Él sabe cuál es el significado de la existencia del hombre. Él sabe cuál es el propósito de la vida del hombre. Pablo expresa con toda convicción, para mí el vivir es Cristo. Nada es vivir sino Cristo. Sin Cristo no existe la vida. Si vivo para cualquier otra persona, ideal o cosa, no estoy viviendo, sino meramente existiendo. Y esas son 2 cosas diferentes. Muchos hoy existen, pero pocos viven. Cuando se vive para Cristo, se vive realmente. Cuando no se vive para Cristo, solamente se existe. Esto significa, al menos algunas observaciones importantes en relación a lo que el mismo Pablo dice en la misma carta a los Filipenses. Esto significa que Cristo llenaba la mente de Pablo. Era el centro de sus pensamientos. Porque lo que el hombre piensa en su corazón, dice el autor de Proverbios, así es él. Y Pablo, consciente de ello, es el que escribe, por ejemplo, a
a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Coloca la mente en esto. ¿Y a quién describen todas estas características? A Cristo. Pablo estaba describiendo a Cristo aquí en el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses, que acabo de leer. Y entonces sus pensamientos eran llenos con Cristo. Yo me imagino la vida de Pablo ahí en la cárcel pensando de cómo Cristo pudiese ser honrado a través de su vida en esa condición en la que se encontraba. Pablo usó todas sus capacidades intelectuales y de razonamiento para conocer más a Cristo. Esta era su meta, llegarse a ser semejante a Él. Versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, a fin de conocerle. En eso ocupaba sus cualidades mentales, intelectuales. Hermano, ¿qué llena nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que está siempre aquí en nuestra retina? ¿Qué es lo que gira alrededor de nuestros pensamientos? ¿Quién es el centro de nuestros pensamientos? ¿Cuál es el objetivo de nuestros pensamientos? Eso define, si podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. No había lugar para otra cosa que no sea Cristo. Capítulo 3, versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando la Biblia habla de que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, evidentemente se refiere a cualidades espirituales que el Señor plasmó en nosotros cuando sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Allí también le dio la capacidad de pensar, la capacidad de reflexión, la capacidad de razonamiento. Allí también le dio la capacidad de poder sentir, de sentir emociones, de expresar deseos, anhelos. Le dio también la capacidad de actuar, de tomar decisiones, de tener voluntad. Y Pablo está apuntando a lo primero, a que para mí el vivir es Cristo, es que mi mente esté saturada de Cristo. Que esté pensando en Él, que esté razonando, que esté buscando cómo conocerle más. Cómo llegar a un conocimiento más profundo de Él. Cómo llegar a ser como Cristo de tal manera que los pensamientos de Él puedan llegar a ser mis pensamientos. Pablo no estaba contento para llegar solamente a una parte, a una etapa de su vida conociendo a Cristo, sino que quería conocerlo más. Y por eso cuando él le ora por los filipenses y pide la única petición que aparece en realidad en el capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo. Que pudiéramos nosotros, hermanos, decir lo mismo, que nuestros sentimientos más grandes también sea el amor por Cristo. ¿Por qué? Porque no solo el intelecto está involucrado, sino también está su corazón involucrado. Están sus sentimientos más profundos. Que vivirse a Cristo significa también que el amor más grande en la vida de un creyente es Cristo. El amor más sublime, más excelso. El amor del cual dependen todos los demás amores que tenemos en esta tierra. Porque el amor de Cristo y el amor a Cristo permanece para siempre y trasciende a esta tierra. Todos los demás amores se quedan aquí en esta tierra. Aquellos afectos más grandes que tenemos nosotros aquí en esta tierra desaparecen cuando nosotros dejamos este lugar. Sin embargo, el amor a Cristo tiene que ser trascendente para que en todo tenga Él la preeminencia, le va a decir a los colosenses. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: el que no me ama más a mí que a padre, madre, mujer, hijo, hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es vivir. Para mí el vivir es Cristo, es eso. Es amar con todas nuestras fuerzas al Señor. Delante de este amor, todo palidece y es contado, como dice Pablo, como basura.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Versículo 8. Por amor del cual Pablo repite. Y esta no es una situación para que digan, oh, qué espiritual es Pablo. Eso era lo que realmente había en su corazón. Y hermanos, ese es el desafío para nosotros. El Señor nos está diciendo, ¿realmente me amas? ¿Recuerdan lo que le dijo a Pedro 3 veces? ¿Realmente me amas? Entonces tus sentimientos debiesen estar en primer lugar apuntados hacia mí. De tal manera que todo lo demás validece delante de ese amor sublime a Cristo. No solo mis pensamientos deben estar llenos de Cristo, sino también mi corazón. Hermano, que nosotros pudiéramos decir eso, que efectivamente nuestro sentimiento más grande sea el amor por aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Aquel que se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquel que fue a la cruz obedeciendo al Padre, aquel que fue crucificado en nuestro lugar. El amor a Cristo no es un sentimentalismo, sino que es algo que envuelve nuestra vida entera y nos lleva a decir, voy a ordenar mi vida para que Cristo sea honrado por medio de lo que soy. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Vivir es Cristo implica entonces nuestros pensamientos centrados en Él, nuestros sentimientos más profundos dados a Él. Si solo nuestro corazón estuviera en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que contáramos y evaluáramos nuestra vida en la medida en que Cristo está siendo exaltado en todo lo que pensamos y sentimos. Esto es verdadera sabiduría. Como el salmista dice en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y cuál es la mayor sabiduría? Amar a Cristo con toda nuestra alma. Que vivirse a Cristo en tercer lugar también implica que lo que hacemos, nuestros hechos, revelan cuáles son las cosas más importantes. Es decir, que no solo sea un pensamiento, porque eso solamente lo conoce Dios, que no solo sean emociones, sentimientos y anhelos, sino que eso se plasme en las cosas concretas, es decir, en la práctica, que involucre nuestra voluntad. Aquello a lo que más dedicamos tiempo y trabajo es lo que más amamos. Evidentemente todos nosotros tenemos, ¿cierto?, un trabajo, una labor que realizar, todos sin excepción, pero ese trabajo tiene que tener como norma primaria honrar a Cristo. No debemos ver el trabajo como una fuente de recursos nada más para poder que nosotros podamos tener un buen pasar como familia. Debemos ver el trabajo como la vocación, el lugar al cual Cristo nos llamó para que allí pudiésemos honrar su nombre. Por tanto, aquello que consume nuestros esfuerzos también están de alguna manera definiendo nuestras prioridades. ¿Qué es aquello que nos motiva? Lo que cada mañana ocupa nuestros pensamientos y deseos más profundos, que nos impulsa a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. Cristo. Vivir es Cristo. Incluso no hay ningún verbo ahí en medio, en el original, porque para mí el vivir Cristo, eso dice. No parece es, sino para mí el vivir Cristo, haciendo más enfático todavía la declaración. Pablo dijo que él sabía que la vida tenía un significado y un propósito claro. ¿Cuál era la meta de su vida? Más adelante lo va a decir en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Miren cómo él concentraba todos sus esfuerzos. Versículo 12 dice,
La última parte, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, es decir, había un propósito en su vida. Luego hay una concentración, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me concentro en una sola cosa, ¿cuál es? Llegar a alcanzar la meta que Cristo tiene para mí. Eso es lo que él deseaba. Había un sacrificio, allí hay una palabra que implica eso. Y extendiéndome a lo que está delante, y esa es la misma palabra que se usaba para un corredor en una carrera que al final, cuando llegan los corredores, hasta el día de hoy lo hacen, se estiran lo más que pueden para alcanzar a tocar la cinta con el pecho. Esa es la expresión que usa Pablo allí. Extendiéndome a lo que está delante, es decir, colocando todos mis esfuerzos, mi mente, mi corazón, toda mi concentración, todas mis fuerzas para alcanzar el objetivo. Porque para Pablo el vivir era Cristo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hermanos, cuando esto ocurre, el creyente ya no es más víctima de las circunstancias, porque ya se olvidó de sí mismo. Tiene su mirada tan puesta en Cristo que ya no está preocupado por lo que le puede pasar. Y por eso es triste cuando uno a veces se mira al espejo de la palabra y dice, Señor, ¿cómo puede ser que siendo tú tan grande, tan extraordinario, tan maravilloso, Señor, sea yo tan poco fiel para ti? ¿Cómo puede ser? Pablo ya no era víctima de las circunstancias, sino que por el contrario evalúa las circunstancias de acuerdo a su pasión, que es Cristo. Si Él es anunciado y exaltado por medio de Él, entonces está haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, toda la vida integralmente está llena de Cristo, porque Cristo es la vida y la vida es Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Desde que Pablo contempló la gloria de Cristo resucitado, ya no deseó nada más en su vida, nada más. Ni una otra cosa era importante para él. Anhelaba que esa gloria fuese conocida por todos por medio del Evangelio, que esa gloria fuese disfrutada por todos, que esa gloria fuese el deseo del corazón de todo aquel que sea alcanzado por Cristo. Ese era su objetivo en la vida, no había nada más. Y hermanos, este es el objetivo que debe haber en el corazón de cada creyente. Nosotros que estamos aquí, aunque vemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad que tenemos para seguir a Cristo de cerca, sin embargo debemos proponernos, como Pablo, llegar a decir un día, para mí el vivir es Cristo. Lo que nos está diciendo el apóstol es, no existe verdadera vida separada de Cristo. Sin Cristo la vida es solo existencia. Si nuestra vida es Cristo, nuestros pensamientos, sentimientos, anhelos más profundos y acciones buscarán su exaltación, su honra y su gloria, no para ganar nada de parte de Dios, no para ser aceptado por Dios, sino porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es lo único que importa. Eso le dice Pablo a los filipenses, a los colosenses, digo. Ahora la pregunta, ¿es Cristo realmente nuestra pasión? ¿Es Cristo tu pasión? ¿Es Cristo tu vida? ¿Es Cristo tu todo? Quizás hay aquí alguien que piense como aquellas personas que creen que la vida es solamente una existencia material y nada más, y que se acaba cuando deja de latir el corazón y deja de funcionar el cerebro. Quizás hay alguien aquí que piensa que la vida es la búsqueda del placer por el placer. Quizás alguien hay aquí también que piensa que la vida es cumplir los rituales de una religión. Quizás haya alguien aquí que piense que el hombre es el que va a dar respuesta y va a decir qué es lo que realmente es la vida. Pero toda vida sin Cristo no es vida real, es vida ficticia. Es una ilusión pasajera. Cuando uno llega a comprender, como Pablo lo hizo, que en realidad nada tiene sentido fuera de Cristo, nada tiene significado fuera de Cristo, entonces las cosas son distintas. La vida nuestra es transformada y debe ser transformada. Martin Lloyd-Jones dice, en Hechos 9 leemos la historia de su viaje
a Damasco, refiriéndose a Pablo, respirando aún amenazas y masacres, Pablo se decía a sí mismo: debo hacer muchas cosas para borrar el nombre de Jesús de Nazaret. Él no lo conocía, pero luego que lo vio, y si pudiera emplear una expresión como la siguiente, Pablo se enamoró de él. Pablo se enamoró de él, nunca olvidó el rostro o la visión. Una vez que lo hubo visto, todo lo demás retrocedió. Todo lo demás palideció de insignificancia al lado del rostro de Cristo. La gloria de la persona de Cristo, el único bendito. Si nosotros alguna vez lo hemos visto, incluso por el ojo de la fe, dice Loyola, por un segundo debería darse esta pasión consumidora. Pablo lo hubo visto y por lo tanto lo amó. Y jamás se olvidó de esa experiencia. Lo tuvo siempre en su retina. Hermanos, nosotros pasamos un día también por un Damasco espiritual. Nosotros también un día íbamos alcanzando, buscando nuestros propios objetivos, y el Señor salió a nuestro encuentro. Y por eso estamos aquí. Y el Señor dobló nuestras rodillas delante de Él. Nos dejó en el polvo para que pudiésemos clamar: Señor, sálvame. Y el Señor nos levantó de allí. Y el Señor nos puso de pie. Y esa visión que tuvimos en ese momento nunca debería borrarse de nuestro corazón. Esa es la motivación de cada día. Ese debiese ser la motivación cuando estamos a veces sin fuerzas. A veces, hermanos, sin ningún deseo quizás de hacer las cosas, que el Señor nos levante a través de recordarnos de dónde Él nos sacó y a dónde Él nos está llevando. Cómo Él nos está conduciendo por esta tierra, cómo nos está mostrando, no solo mostrando el camino, sino llevando de la mano por ese camino glorioso. Para un día, como dice el himno, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Y por qué? Por algo que nosotros hicimos. Por lo que hizo Cristo. Por eso Él merece toda nuestra lealtad. Él merece todo nuestro amor. Él merece que invirtamos tiempo pensando cómo conocerlo más a Él. Él merece que nosotros podamos también hacer acciones concretas para que esto pueda ser una realidad, tomando decisiones respecto a nuestra vida, respecto a nuestros hijos. Y hermanos, aunque no podemos obligar a ninguna persona a creer en Cristo, sí ellos pueden ver quizás si nosotros realmente estamos apasionados por Cristo o no. Y a veces debemos reconocer que no es lo que ven en nuestra vida. Y allí es donde debemos volver otra vez y pedirle perdón al Señor. Y otra vez volver a sus pies y decir: Señor, yo quiero, como Pablo también, unirme a esa gloriosa descripción o esa gloriosa manifestación. Para mí el vivir es Cristo. Yo quiero también que eso sea así. Y hermanos, estoy seguro que Dios quiere que nosotros tengamos esa convicción que tuvo Pablo y sea una realidad en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que todo lo que podamos decir es muy poco para lo que significa esto. Son solo algunas palabras que describen la pasión de un hombre que tú salvaste un día cuando quería destruir el nombre de Cristo. Tú cambiaste completamente su corazón, su naturaleza, y lo llevaste a poner su mirada en ti. Desde allí en adelante, Señor, Él fue transformado. Y Padre, nosotros también un día, por gracia, nos rescataste, nos sacaste de la podredumbre de un mundo sin Cristo para darnos, Señor, la vida, esa vida que solamente está en Él. Y ahora nosotros queremos pedir perdón porque, Señor, hemos sido tan débiles en nuestro caminar contigo. Padre, a veces nos transformamos en buenos religiosos, pero en malos creyentes. Porque cumplimos externamente, pero no tenemos la pasión que Pablo tenía. Y quisiéramos tener esa pasión por ti. Quisiéramos emplear nuestros pensamientos en conocerte más y más y más cada vez. Quisiéramos que nuestro corazón también estuviese a tus pies, Señor, para que ardiera por ti.
Y quisiéramos, Señor, que nuestra voluntad esté sometida a la tuya. Y poder decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y a través de mi vida y a través de mi familia y a través de esta iglesia, Señor, local. Haz tu voluntad en nosotros. Y Padre, que tu nombre sea honrado de verdad, no solo en las palabras. No quisiéramos también escuchar de Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No quisiéramos oír eso. Más bien quisiéramos decir como Pablo que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera, que hemos guardado la fe. Danos de tu gracia y el poder de tu Espíritu para que esto pueda ser una realidad. Señor, bendice a mis hermanos y obra en el corazón de aquel que no te conoce o aquel que te conoce superficialmente y no ha entendido realmente qué significa ser cristiano. Por favor, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.